Tiburón es un thriller del año 1975 dirigido por Steven Spielberg. Fue la película que catapultó a Spielberg a la fama y un antes y después en la historia del cine porque estableció la figura del blockbuster de verano, el marketing masivo en cine y televisión previo al estreno y la premiere en muchos cines al mismo tiempo. El concepto original de la película surgió de la novela de Peter Benchley del mismo nombre. Los productores de Universal Pictures, Richard Zanuck y David Brown, se interesaron por el libro a través de una reseña de una revista y pensando que podría convertirse en una buena película, decidieron comprar los derechos de la adaptación al cine antes incluso de que se publicara la novela. Para dirigir la película se les ocurrió en principio contratar a dos directores, John Sturges y Dick Richards, pero cuando se pusieron a discutir sobre el proyecto no les convencía el enfoque de ninguno de ellos. Mientras tanto, un Spielberg de 26 años había terminado de rodar su primera película, Sugarland Express, y estaba muy interesado en el proyecto. Spielberg leyó la novela que le presentaron los productores y se propuso dirigirla. Los tres decidieron que iban a empezar a rodarla en 1973 antes del estreno de Sugarland Express. Pero como nos pasa a todos a veces, a Spielberg le agarraron dudas. Tenía miedo de ser encasillado en ese tipo de películas y quiso salirse del proyecto. Por suerte para él, Universal no lo dejó hacerlo por contrato y Brown lo terminó de convencer diciéndole que después podría hacer todas las películas que él quisiera. Tenía bastante razón, pero en fin, con el director bien agarrado de las pelotas. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es el mal hablado que me escribe este guión? ¿Fuiste vos, Fran? Sí, fue Fran, yo lo sé. A la película se le asignó un presupuesto de $3 millones y un rodaje de 55 días, empezando en el año 1974. Universal quería terminar rápido el rodaje porque se les estaba por terminar el contrato con el sindicato de actores y tenían miedo de que fueran a huelga. Como a Spielberg le parecía que la película iba a tener un tono demasiado oscuro, le pidió ayuda a Carl Gottlieb para añadir un poco de humor al guión. Esta pequeña ayuda lo convirtió en el guionista principal, ya que Gottlieb reescribió gran parte del libreto, llegando a terminar cada escena a la noche anterior de rodarla. Otro amigo de Spielberg, John Milius, ayudó también a hacer más realistas algunos de los diálogos. Aunque Spielberg había aceptado el pedido de los productores de contratar actores conocidos, quería evitar a toda costa contratar estrellas. Él sentía que actores más desconocidos iban a darle más realismo a la película, haciéndole creer al espectador que lo que pasaba en la pantalla le pasaba a la gente normal como él. Por eso tuvo que rechazar a Robert Duvall y a Charlton Heston, que se habían interesado por la película. Heston no se lo tomó muy bien, de hecho, y no quiso volver a trabajar nunca con Spielberg. En la visión que tenía el director, la estrella de la película tenía que ser el tiburón y no un actor muy conocido. Así que decidió contratar a Roy Schneider, Robert Shaw y a Richard Dreyfuss. Y así, el rodaje empezó en mayo de 1974 en una isla de Massachusetts. Los productores la eligieron a propósito porque buscaban un destino turístico de clase media-baja que viviera del turismo y pudiera perder todo si aparecía un tiburón. Y hablando del tiburón, se construyeron 3 modelos de este, uno que solo tenía el lado izquierdo cubierto, otro el derecho y un tercero sin la parte de abajo. Los tiburones necesitaban 14 técnicos para ser operados y dieron muchísimos problemas durante el rodaje. Eso fue en parte porque las pruebas que hicieron antes de rodar fueron en piletas y no en el agua salada del mar, que corroía todas las máquinas interiores. Un dato extra, el sobrenombre que le pusieron los técnicos al tiburón robot era Bruce, es el mismo nombre que tiene el tiburón de Buscando a Nemo. ¿Y esto será coincidencia? No lo creo. En fin, sumado a esto, la producción subestimó las dificultades de filmar una película en el océano. Varios barcos salían en cuadro, las cámaras se estropeaban con el agua del mar y el barco en el que grababan se empezó a hundir con los actores encima. En consecuencia de todo esto, la película terminó costando $9 millones y de esos 9, 3 millones fueron culpa del tiburón mecánico. Spielberg calculó tiempo después que de 12 horas diarias de trabajo, solo en 4 se podía filmar. Y para colmo, los actores tenían sus propios problemas. Se mareaban en alta mar, Shaw se emborrachaba, se peleaba con Dreyfuss y hasta tuvo que dejar el rodaje por problemas fiscales. ¿Qué pasó acá? ¿Quién escribió este guión? ¿Es verdad esto? Yo no lo puedo creer. Gracias a Dios, algunos problemas trajeron buenos resultados. Como el tiburón no funcionaba bien y parecía muy trucho a simple vista, tuvieron que hacer de todo para mostrarlo lo menos posible. Este inconveniente terminó convirtiendo al film en un thriller más que inquietante, donde lo que no se ve deja al espectador cada vez más inquieto. El rodaje terminó 100 días más tarde de lo previsto. Spielberg estaba nerviosísimo y hasta llegó a pensar que nunca más lo iban a contratar porque los rumores decían que nadie se había pasado tanto de la fecha límite de un rodaje hasta entonces. Pero como quería aunque sea dejar hecha la
la mejor película posible, se acercó a John Williams, con quien ya había trabajado antes, para que le hiciera la banda sonora. Williams compuso unas piezas muy simples, uniendo dos notas alternándose para crear el tema principal de la película. Tan potente fue que incluso hoy en día escuchamos esa parte y pensamos en películas de suspenso. Tiburón se estrenó el 20 de junio de 1975, verano en el hemisferio norte. Originalmente se había planeado estrenarla en la Navidad de 1974, pero por culpa de los retrasos en el rodaje se movió al verano siguiente. En esa época, el verano era el momento en que se estrenaban las peores películas del año, ya que la mayoría de la gente no iba al cine y disfrutaba al aire libre. Y no como ahora, que lo festejamos delante de nuestra computadora viendo videos de YouTube. En fin, la película era tan buena y fue tan anunciada con una campaña de marketing inmensa que consiguió cambiar esa tendencia y crear la figura del blockbuster de verano. Universal se gastó casi $2 millones promocionando Tiburón, incluyendo $700.000 en propaganda en televisión. Durante meses se promocionó la novela original en la radio y en la televisión y se hizo una edición del libro con el póster de la película en la tapa. Además, se produjo una cantidad enorme de merchandising para la época, desde el álbum de la banda sonora, pasando por remeras, el libro del making of, toallas, disfraces, juguetes y toda la porquería que hoy se produce en, básicamente cualquier película. También se decidió estrenarla en la mayor cantidad de cines a la vez posible, una práctica que en ese entonces se asociaba con películas de muy baja calidad. Normalmente se estrenaba en un par de cines de grandes ciudades y si la película valía la pena, se iba llevando poco a poco a lugares más alejados del país, aprovechando la buena reputación que conseguía. Debido a esta campaña completamente fuera de lo común, Tiburón ganó $7 millones en su primer fin de semana y cubrió todos los gastos en su segunda semana. Llegó a conseguir $100 millones en la recaudación total, llegando a ser la película que más dinero ganó hasta el momento. Tiburón, junto con La Guerra de las Galaxias, inauguraron una nueva manera de hacer cine en Hollywood. Minimizando la importancia de la crítica de cine impresa, despertaron la voracidad de los estudios que buscaban grandes beneficios rápido. A partir del estreno, todas las productoras querían que cada película fuera como Tiburón. El film revalorizó el papel de la temporada de verano en la industria del cine y significó el primer paso hacia las películas con presupuestos altos. Si bien hoy en día muchos dicen que esto mató al cine clásico, la realidad es que también ayudó a Hollywood a salir de una gran crisis que estaba sufriendo hacía ya como 5 años. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas y series favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Hola chicos, ¿me dejan en los comentarios de qué otras películas les gustaría que haga un video como este? Gracias.